Amén. Y nosotros como iglesia somos morada del Espíritu Santo para ser guiados y hacer su voluntad. Fíjate, por eso es que lo tratamos como una persona, Hans. Por eso se le puede tratar como una persona. Piensa, habla, nos dirige, nos conduce, nos consuela. O sea, Pablo lo reprendió. ¿Por qué? Porque no era Pablo quien estaba haciendo los milagros, era el Espíritu Santo a través de Pablo. y ahora el Espíritu Santo mismo tomando a Saulo y a Bernabé para una obra. Y esto te da a entender a ti que él tiene decisión, que él toma decisiones, que él guía, que él protege. Tú me estás diciendo que la iglesia es una morada donde el Espíritu Santo permanece en este tiempo. Amén. Porque Jesús mismo dijo, estará en vosotros para siempre. Wow, es increíble. Un paracleto, un consolador. Para siempre. Exacto. Yo seré quitado, pero yo le rogaré al Padre para que venga el Espíritu Santo. Claro. Y estará en ustedes para siempre. Para siempre. La morada del Espíritu Santo está limpia, pura, sin mancha, en santidad. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda Siempre nos va a guiar, así es. Siempre. Pónganse un comentario si quieren que hablemos del tema. Sí. Bien, Hans, entonces sigue diciendo. Por ejemplo, en Pablo. Pablo era un hombre conocedor de muchas leyes. Sin embargo, cuando él viene a Cristo, tiene un encuentro con el Señor, se dice que se aparta 3 años para estar a sola con el Señor. Como orando, leyendo la palabra y recibiendo del Señor. Cuando Pablo sale a predicar, él dice, yo no vengo a ustedes con sabiduría humana que aprendí de mis maestros. Yo vengo con palabra que recibí directamente del Espíritu Santo de Dios. Así es. Y por eso era que Pablo se dirigió a muchas regiones a predicar la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo iba confirmando la palabra de Dios. Palabra con poder, prodigios y señales. Y Dios era quien lo iba respaldando. Amén. Y él sin el Espíritu nada podía hacer. Dios le bendiga grandemente. En el día de hoy estaremos hablando del hábitat del Espíritu Santo en la vida del creyente. Sabemos que por la palabra nosotros somos templo del Espíritu Santo, morada suya, morada de la persona más hermosa de la Trinidad, que es el Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que nuestro cuerpo, alma y espíritu debe de ser guardado irreprensible para la morada del Espíritu Santo de Dios. Días atrás estábamos yo y mi esposa limpiando la casa, cocinando, y cuando terminamos, digo yo, valió el esfuerzo. Una ayuda idónea me ayudó a arreglar toda la casa. Cuando nosotros terminamos, yo vi la habitación, ella puso cortina nueva. Y dije yo, wow, esta habitación está nítida para pasar el día entero hasta el otro día durmiendo. Era un lugar agradable para dormir toda la noche. Y asimismo el Espíritu Santo busca un lugar donde Él se sienta agradable, contento, donde Él se pueda manifestar. Y tú eres esa morada que el Espíritu Santo quiere morar hoy. Y por eso hoy vamos a hablar de la morada del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Eres una casa, un hábitat agradable para que el Espíritu Santo llegue y se quede? Muchas veces sentimos la unción cuando alguien está predicando y esa unción hace que brinquemos porque sentimos la presencia de Dios. Pero cuando sientes tú la presencia de Dios o sabes que el Espíritu Santo está sobre ti, porque cualquiera danza cuando hay unción. Pero lo importante es que la presencia de Dios permanezca en ti. No solamente cuando alguien esté predicando, no solamente cuando desde aquí del púlpito se esté adorando al Señor, que tú sientas, cualquiera siente la presencia de Dios, los demonios creen y tiemblan. Entonces, no es lo mismo sentir la presencia de Dios que caminar y estar todos los días sumergido en la presencia de Dios. Un hábitat donde el Espíritu Santo permanezca, viva y camine contigo. La Biblia dice que es un consolador, un paracleto, quien nos guiará en todo nuestro sendero. Mientras estemos aquí en la tierra, el Espíritu Santo nos va a guiar, pero tiene que ser una morada donde Él se sienta contento y agradable. Amén. Bien, Dios me le bendiga.
Mi nombre es José Andrés Morillo Martínez. Le doy gracias a nuestro hermano Hansel, que una vez más me ha invitado, ¿verdad?, a tomar este espacio en su canal de YouTube para poder hablar y conversar sobre este tema tan maravilloso que es la morada del Espíritu Santo en el creyente. Y también vamos a tocar algunos puntos de cómo se manifestaba en tiempos anteriores de los discípulos. Antiguo y Nuevo Testamento. Exactamente. Antiguo y Nuevo Testamento. Empezando, así como estaba explicando nuestro hermano Hansel, de los lugares. El lugar es muy importante. Si el lugar no está bien acondicionado, bien adecuado, es muy difícil que una persona se sienta bien. Muy difícil que una persona se sienta acogida, se sienta agradable, porque los lugares marcan una diferencia en la estadía de una persona. Si el lugar está muy sucio, muy fuera de condición, si el lugar no está adecuado, difícil que una persona se aloje allí. Mi hermano Andrés, ¿a quién le gustaría vivir en una casa sucia? A nadie. Desordenada. A menos que la persona esté desordenada también. Ese es un problema grande. Exactamente. Nadie quiere estar al lado de una persona que está desordenada. Siempre cuando se limpia la casa, mayormente las personas cuando barren, siempre tiran la basurita para una esquinita. Todo ese polvo queda en una esquinita. Pero a pasar los años, eso se va acumulando ahí. Exactamente. Y trae un mal olor. Así es difícil de habitar en una casa donde haya un desorden. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Es difícil que el Espíritu Santo more donde hay una persona orgullosa, que haya murmuradores, detractores, aborrecedores de lo bueno. El Espíritu Santo no va a habitar ahí, donde hay una persona que constantemente practica el pecado. Amén. Así es. Mira, para iniciar inmediatamente sería bueno, y es bueno, que vayamos por parte acerca de la morada del Espíritu Santo en la persona. Desde que nos convertimos hasta ya nuestra madurez espiritual, se nos va enseñando a través de la palabra, y los líderes se encargan de eso, de ir enseñándonos cómo manejarnos en el momento de la manifestación del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas. El Espíritu Santo hace cosas que a veces nosotros no lo entendemos, porque esto no es por lógica. Esto no es por razonamiento humano. En el mundo que vivimos hoy, en este mundo que vivimos, regularmente la gente tiende a ver todo lo lógico, todo lo razonable. Pero en Dios, la razón y lo lógico a veces no tiene mucho espacio. ¿Por qué? Porque lo lógico lo entendemos nosotros, pero Dios entiende más allá de la lógica. Por eso que el Señor mismo dice que Él hace lo imposible posible. Entonces ahí entra el Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo se manifiesta de una forma sobrenatural? Lo podemos ver, y voy a pasar un pasaje bíblico, voy a dar un pasaje bíblico muy interesante, que es Hechos capítulo 16, verso 18, y dice así: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Fíjate que aquí está hablando de lo que pasó con una persona anterior, algo que ella hacía por mucho tiempo. Empezaba a vociferar, a dar voces de que estos son los hijos del Altísimo, de que estos son los enviados del Altísimo, los siervos de Dios Altísimo. Empezaba a decir cosas, y esto molestaba a Pablo. El Espíritu Santo, ahí dice el texto, que por el Espíritu le dijo al Espíritu que estaba en ella, lo echó fuera por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu le desagradaba lo que ella estaba haciendo. Exacto, a Pablo le estaba desagradando, y el Espíritu Santo reparó lo que Pablo había hecho. Fíjate que dice más atrás: siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.
Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradó a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esa obra fue hecha por el Espíritu Santo de Dios. Sí, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu también, como le llaman en otras citas bíblicas, le llama el Espíritu de Jesús. Si ese Espíritu que le llamamos Espíritu Santo no tuviera en Pablo, ese hecho no hubiera ocurrido. Ahí nos damos cuenta la necesidad de tener el Espíritu Santo, que cuando está el Espíritu Santo inmediatamente identificamos las cosas que no son de Dios. Podemos discernir. Discernir, exacto. Él nos da la potestad, nos da el don, nos da la habilidad de poder discernir lo que no es de Dios. Entonces, esa persona estaba diciendo a voces de hace días, porque estaba viendo a Pablo, ¿verdad?, junto con su otro compañero, predicando el Evangelio, predicando, ¿verdad?, junto a Sila, predicando la palabra del Señor. Y es una verdad. Él estaba diciendo una verdad. El espíritu inmundo que había en esa persona estaba diciendo una verdad. Estos son los siervos del Dios Altísimo, que anuncian, ¿verdad?, el camino de la salvación. Pero al Espíritu Santo no le gustó esa acción, ni le gustó a Pablo, ni le gustó al Espíritu Santo, ni mucho menos a Sila. ¿Por qué? Porque era un momento donde había tensión religiosa. Pablo siempre fue el tipo de hombre bajo perfil, igualmente como nuestros maestros Jesús, que fue bajo perfil todo el tiempo. A él no le gustaba la algarabía, no le gustaba la bulla. A él lo único que le interesaba era predicar el Evangelio. Entonces aquí vemos cómo el Espíritu Santo obró a través de Pablo. Inmediatamente que reprendió a ese espíritu inmundo, salió de esa persona. Y lo bonito que podemos ver ahí, que el Espíritu Santo le da la autoridad para reprender ese espíritu. Para reprender ese espíritu. Y Pablo tenía el Espíritu Santo morando dentro de él. Así es. Y es lo más importante cuando vamos a hacer algo de parte de Dios. Así es. Y es que nosotros sin el Espíritu nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Pablo entendió que lo que él estaba haciendo no era él, sino era el Espíritu de Dios dentro de él que estaba predicando, dándole la palabra, libertando a los enfermos, libertando a los cautivos. Y ese Espíritu quería darle como la gloria a aquellos grandes hombres de Dios. A nosotros no nos den gloria, no. Porque si nosotros sin el Espíritu no podemos hablar la palabra escrita aquí. Nosotros hablamos por el Espíritu palabra de verdad. Porque y sin el Espíritu no lo podemos hacer. Exactamente. El mismo Espíritu es que ha permitido que esta palabra de verdad esté hoy en día. Fíjate que hay varios nombres, Hansel, que se le da al Espíritu de Dios o al Espíritu, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Sí. Se le llama Espíritu de Jehová, se le llama Espíritu del Señor, se le llama Espíritu del Padre y se le llama Espíritu de Jesús. Podemos encontrar citas bíblicas referentes a estos pasajes. Por ejemplo, podemos leer Juan 14, 17. En Juan 14, 17. Que también se le añade otro nombre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Ve, ese otro nombre que se le da, Espíritu de verdad, ese es Juan 14, 17. Por ejemplo, Isaías capítulo 11, verso 2 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Fíjate cómo el Señor mismo va añadiendo esos nombres, ¿verdad? Va poniéndole esos nombres a su presencia, a su poder, a lo que habita en nosotros. Es parte de su manifestación. Es parte de su manifestación. Manifestación es diferente, pero el Espíritu es el mismo. Exactamente. Podemos verlo en Mateo 10, 20. Dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.
Ahí vemos otra referencia más al Espíritu del Padre, al Espíritu de Jehová, al Espíritu del Señor. O sea, el mismo Espíritu es que hace estas obras y viene del Padre, viene de nuestro Señor, viene de Jesús, viene de Dios, porque es el mismo Espíritu. Y esto es interesante verlo en las Escrituras. Otro pasaje bíblico que también me gustó mucho y dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjate que aquí ya le añade otro más: Espíritu de vida en Cristo Jesús. O sea, es el Espíritu que da vida. Sí. Es el Espíritu. Es el Espíritu Santo que te levanta. Y esta palabra, hay una palabra hebrea para la palabra espíritu, que es ruach. Y ese ruach es ese aliento. Pero aquí en este caso es el aliento, es la presencia de Dios misma en nosotros, en los creyentes. Es una persona, tiene sentimientos, tiene emociones. Y cuando hablo de sentimientos, no humanas, porque podemos utilizar el término sentimiento para poder hacer una referencia lingüística. Igualmente como persona, es un acto, es un término lingüístico que utilizamos para poder referirnos a alguien o a algo. ¿Me doy a entender? O sea, no es que una persona en sí, como decía en el podcast anterior, que estábamos hablando de que no es corpóreo. No es corpóreo. Es espíritu, es como algo invisible que no se ve, pero sí lo sentimos. La Biblia dice que Dios es espíritu. Exacto. Y de esa forma Él se manifiesta de muchas formas que nosotros podamos entenderlo. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de verdad, el Espíritu de poder, es el mismo, el Espíritu Santo de Dios. Pero Él es una persona que puede hablar, tiene sentimientos, emociones, se puede entristecer si no encuentra una morada agradable, se puede ir porque puede elegir, como nos ha elegido a nosotros como colaboradores para hoy estar impartiendo esta hermosa palabra que es poderosa, viva y eficaz. Así es. Fíjate que cuando dice persona o tiene personalidad, dice: el Espíritu no es un mero poder ni una expresión figurada de la energía divina, como lo pretenden, por ejemplo, los antitrinitarios. Cuando hablamos de los antitrinitarios, están ahí los Testigos de Jehová y otros movimientos religiosos que dicen que Él es una fuerza, y eso lo explicamos en el podcast anterior. No es una fuerza, no es una meramente fuerza, no es algo, Él te da fuerza, pero no es una fuerza. Sí, porque Él dice, Él le da fuerza al cansado, aún al que no tiene. Entonces, esas acciones las hace en el creyente. Y si nos vamos también al Antiguo Testamento, encontramos acciones como la de Sansón. Sansón, poderoso. Que bajaba el espíritu sobre él y con una quijada, mataba a los soldados. Por ejemplo, lo podemos leer en Jueces, capítulo 13, verso 25, cuando habla de Sansón. Dice: y el Espíritu de Jehová, aquí vuelve a hacer la referencia, el Espíritu de Jehová, comenzó a manifestarse en él y los campamentos de Adán entre Sorab y Astarot. O sea, fíjate cómo el Espíritu del Señor empezaba a descender, a morar en Sansón. Pero Sansón, desde su nacimiento, hay un mandato de parte de Dios. Sí. Sansón no podía beber sidra. Sansón tenía que ser guardado para el Señor. Su cabello no podían ser cortados. Exacto. Había una morada que estaba preparada desde su nacimiento para que el Espíritu Santo viniera y morara. Ahora, hubieron ocasiones que esa morada, que era Sansón, no agradó a Dios por algunas acciones que hizo. Incluso sus padres le prohibieron hacer algunas cosas, algunas acciones, y aún por encima de sus padres, por encima... O sea, él lo hizo por encima de las palabras dadas para él. Sí. Él desobedeció a Dios. La desobediencia. Desobedeció a sus padres. Sus padres le decían que no se casara con mujeres extranjeras, de otras naciones, por ejemplo, filisteas, que no buscara filisteas. Iban a corromper y a desviar su corazón. Porque
tenía que ser alguien de su mismo pueblo, pero él no quería eso. Él donde veía a una linda mujer, se iba. Y no fue la primera. Dalila no fue la primera, hubieron otras antes que ella. Entonces Sansón ya tenía esa reputación de mujeriego, y aún así el Señor mantuvo a Sansón. Fíjate cómo dice el 14:6 de Jueces: y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. No declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. O sea, fíjate cómo ya el Señor de por sí, con todas sus cosas, el Señor, el espíritu del Señor, de Jehová, posaba sobre Sansón. O sea, había un propósito en Sansón y por eso tenía que suceder así. Sí, él era el soldado elegido en esos momentos para poder libertar al pueblo de los filisteos. Y Dios usó a Sansón en esas ocasiones y en otras más que el Señor permitió. Pero llegaron momentos en que Sansón desagradó a Dios y ni siquiera cuenta se dio de que el Espíritu del Señor se había ido de él. Así es. Y cuando el Espíritu Santo se fue de él, entonces vino la debilidad. Así es. Por eso es que debemos de entender que sin el Espíritu Santo, el creyente no va a poder permanecer. Porque son muchas las tentaciones, son muchas las ofertas de Satanás. Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, y nuestra morada, la morada del Espíritu Santo está limpia, pura, sin mancha, en santidad, el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a siempre toda nos va a guiar, así es. Siempre. Otro texto que hace referencia a cómo mora el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová en nosotros, es en Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Y dice: y Samuel tomó el cuerpo del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Fíjate cómo ese ungimiento por David para luego catapultarlo como rey, luego ponerlo como rey, necesitaba la presencia, necesitaba la morada, necesitaba que el Espíritu de Jehová esté en él. Eso era necesario y eso comprobaba que el rey estaba ungido por Dios a través del profeta. Otro rey, y fue el anterior a él, que fue Saúl, el primer rey de Israel, dice que también sobre él venía el Espíritu de Jehová y lo hacía profetizar. Sí. Llegó una ocasión que llegó en eso medio de toda esa de profeta. Sí, en medio de esas persecuciones que él le hacía a David, si no mal recuerdo, creo que así más o menos que está relatada la historia, pero en fin, que llegó a una escuela de profetas. Sí. Y allí vino el Espíritu de Jehová y posó sobre él. Lo hizo profetizar. Otro pasaje que podemos, bueno, creo que es este, déjame ver, está en 2 de Samuel 23:2. Dice: y el Espíritu de Jehová hablando por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. En mi lengua. Déjame ver, también a David. Vemos nuevamente a David, ¿verdad? Hablando con el Espíritu de Jehová. El Señor mora en su pueblo. La vida del creyente. Mora en la vida del creyente. La iglesia. Yo no sé cómo hay gente, Hansel, que no le gusta o le sale corriendo, o que he escuchado algunos términos parecidos, salirle corriendo, o que le da miedo sentir el Espíritu Santo. No entiendo eso, no sé por qué, pero cuando tú sientes el Espíritu Santo, lo que más da del Espíritu Santo es paz. Lo que más da es armonía. Lo que más da es, hace un unísono con el Padre. Una conexión con el Padre y los hermanos. ¿Sabe? Y eso es algo hermoso. Lo lindo que es estar sumergido en la presencia del Señor. Muchas veces cuando recibimos ese destello de su gloria, no queremos salir de ahí. Queremos permanecer para siempre. Ya no importa lo que suceda aquí en la tierra, ni lo que nos pase a nosotros. Nosotros solamente queremos estar ahí.
No queremos salir de esa atmósfera de la presencia del Señor. Y yo creo que muchas veces, cuando hay personas que dicen, no quiero que el Espíritu Santo me toque, es porque muchas veces la habitación está muy desordenada y no quiere que uno de esos pecados ocultos salgan a la luz, porque eso es lo que hace también la presencia del Señor. Como decía, la unción te va a hacer brincar, te va a hacer adorar al Señor, pero la presencia del Señor, el Espíritu Santo, cuando se manifiesta, lo que hace es redarguye, reprende, exhorta, liberta, restaura y renueva, edifica, transforma. Amén. Después que te corrige, después que te limpia la llaga, entonces Él viene y te sana. Amén. Te cura. Amén. Y te da fortaleza y te levanta con fuerza. Así es. Dato importante que también tenemos que siempre tener presente. Las profecías bíblicas fueron dadas por el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de profecías bíblicas, estamos hablando desde el Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando venía el Espíritu, venía al profeta y el profeta podía hablar lo que el pueblo necesitaba. Ni siquiera era muchas veces para darle algo futuro, era más para corrección, era más para poder corregir esos malos pasos por la cual andaba el pueblo. Tenemos casos especiales como pasó con Osea, tenemos casos como Jeremías, Isaías, el mismo Daniel, que soñaban, tenían revelaciones, tenían visiones, y eso lo daba el Espíritu Santo. Ezequiel, Zacarías y muchos otros que están ahí en las Escrituras, que llegaron a tener esa coinonía, esa comunión con el Espíritu Santo en sus momentos. Jonás fue uno que hablaba con Dios tal cual, aunque él se fue para Tarsis, terminó volviendo para atrás a hacer la voluntad de Dios. Sí, porque él volvió de nuevo a hacer la voluntad de Dios. Fíjate que dice la historia de Jonás que preparó una enramada, o Dios le hizo una enramadita, una cuestión, para que pudiera estar ahí, ¿verdad? Pudiera reposar. Después vino Dios y como que permitió que un hongo se la comiera, o un gusano. Y fíjate cómo él le reprochaba a Dios. O sea, tenía la facultad de hablar con Dios de ahí a ahí. O sea, eran gente que hablaban con Dios cara a cara. ¿Me doy a entender? O sea, y cuando digo cara a cara, no digo que lo veían personal, o sea, físicamente, sino que tenían la habilidad. Una conexión estrecha. Exacto, con el Espíritu Santo. Y eso es algo que debemos resaltar en las Escrituras. Y eso se forma en el secreto, apartado con Dios. Así es. Ellos podían reclamarle ciertas cosas, y eso te da a entender a ti que Dios no anda buscando su presencia, su Espíritu Santo no anda buscando un mero creyente, un favorito. No solo eso, sino que no anda buscando simplemente un creyente, Hansel, alguien que venga a un templo y nada más venga de paso por el día del culto, sino que haya una relación íntima con Dios constante. Dios es lo que está buscando un íntimo. Sí, un íntimo siempre, alguien que esté conectado con Él todo el tiempo. Para Dios todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador somos sus hijos. Somos sus hijos. Pero Dios no tiene favoritos, sino íntimos. Sí, Dios tiene íntimos. Y tú puedes ser uno de ellos. Tú puedes ser uno de ellos, yo puedo ser uno de ellos. Cualquiera puede ser un íntimo del Señor. Alguien que el Espíritu Santo venga y more y haga una habitación ahí. Y cuando tenga que salir a predicar el Evangelio, pueda decir lo que el Espíritu Santo quiere que se diga. No va a salir con sentimiento, emoción a predicar, sino guiado, dirigido y con la palabra específica. Porque decía el otro día, muchas veces salimos a predicar y no sucede nada porque no hacemos lo que Dios dijo que hiciéramos. Exactamente. Pero una vez que el Espíritu Santo nos toma y somos colaboradores del Espíritu Santo y salimos en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo te va a decir, mira, dile a esa persona que yo lo amo. Amén. Que yo vine y morí por él. Amén. Para que él tenga vida eterna. Dile que esa angustia y ese dolor que él siente, que esa depresión se va de su vida. Amén. En el momento que él permita que yo entre a su vida. Tú no sabes por la situación que está pasando esa persona, tú no sabes la depresión por la cual está pasando esa persona, pero el Espíritu Santo conoce lo más profundo. Lo más profundo. Y el Espíritu Santo te va a iluminar y te va a decir, esta es la palabra correcta. Correcta. Háblale. Así es. Fíjate que como hablamos de personalidad, las Escrituras
le atribuye una personalidad distinta, como también sucede con el Padre y con el Hijo. Eso lo hablamos también en el podcast pasado. Y una cita muy bonita de tantas es Mateo 3, 16 al 17. Y dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios. Oye, como dice, el Espíritu de ¿qué? De Dios, que descendió como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una voz que decía. Hay muchas clases que yo he dado aquí en la escuela, de lo que es la escuela bíblica, o la escuela, los estudios bíblicos, ¿verdad?, que damos en la iglesia. En una ocasión expresé de que esa voz fue escuchada por todo el que estaba ahí. Y ocurrió otra vez, luego más adelante en Juan, habla de que ocurrió también cuando él estaba en el templo, ¿verdad?, en un momento determinado, cuando estaba en el templo, y también esa voz decía lo mismo, en quien tengo complacencia. O sea, si nos damos cuenta, el Espíritu Santo tiene su propia forma de manifestaciones. Él hace él es multifacético. Él se aparece, como decía también en el anterior podcast, se puede aparecer como algo físico en un momento dado a través de algo, pero no necesariamente es así. Él es Dios. Exacto. Él toma la forma que él quiere en el momento. Y podemos decir que esa paloma, lo que portaba en ese momento, lo que quería simbolizar, era la aprobación de Dios, o lo que la gente necesitaba en el momento, esa aprobación de Dios acerca del maestro. ¿Y sabe qué me sorprende de esa historia? Es que cuando se dice que cuando la paloma descendió, permaneció. Y hay una confirmación de parte de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el Señor le dijo: sobre quien tú veas descender la paloma, ese es. Ese es. Y hay otra confirmación. El Señor mismo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien yo me agrado. Y eso es lo que necesita el Espíritu Santo. Amén. Que haya una morada donde Dios le agrade. Primero, el Espíritu Santo descendía en el Antiguo Testamento sobre profetas, sobre Sansón, sobre Jonás, sobre muchos hombres de Dios, pero no permanecían. Exacto. Porque habían cosas que hacían que desagradaban al Espíritu Santo y no hacían morada. No solo eso, no tanto por eso, sino, Hansel, que recuerda que todavía no era el tiempo. Tampoco era el tiempo. De la promesa del Mesías. Y se cumplió en Jesús. Sí. Jesús tuvo que venir, ¿verdad? Nació porque esa era la promesa que se estaba esperando. Tenía que morar en la tierra, durar un tiempo, y luego ascender a la diestra del Padre, para él poder entonces, porque nos lo dice claro, mandar el Consolador. Fíjate cómo dice Juan 14, 16. Y yo ruego al Padre, y os daré otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. Si tú te das cuenta, el Espíritu de Dios venía, o el Espíritu de Jehová venía sobre los profetas, pero no era para quedarse, porque no era su momento. No era su tiempo. Él venía y sí, colaboraba con el profeta, hacía su obra, habilitaba, hacía su misión, porque como te dije en el podcast anterior, tenía una misión. Y era manifestar la verdad, era manifestar, ¿verdad?, el poder de Dios, era mover el poder de Dios, lo que Dios hacía a través de un pueblo elegido, era poder traer a rectitud al pueblo. Entonces, fíjate que pasa en esos tiempos, venían profetas, ¿verdad?, venían siervos de Dios. David decía muchas veces: no parte de mí tu espíritu, porque David, al ser rey, se tenía que mantener esa comunión. Por eso era un adorador, ¿verdad?, abierto siempre. Él reconocía cuando estaba mal, conforme al corazón de Dios. Él necesitaba siempre tener ese respaldo del poder de Dios, del Espíritu Santo, pero no era el momento como hoy en día lo tenemos. Como descendió. Exacto. Él permanecía, él quedaba allí, iba a ellos, pero
de repente quizás no lo volvían a sentir igual, pero aquí no. Ya en el Nuevo Testamento se cumple y vemos entonces cómo Jesús mismo dice: yo le enviaré un consolador para que esté con vosotros para siempre. Consolador. Ahí es que está el punto. El Espíritu Santo va a estar con vosotros para siempre, va a estar siempre en vosotros, va a estar siempre con vosotros, va a estar siempre en nosotros, va a estar con la iglesia. Entonces ahí sí. Pero en aquellos tiempos necesitaban verlo de tiempo en tiempo, cuando el profeta se comunicaba con el Padre, cuando iban a los montes a poder buscar referencia de Dios y etcétera. Y a través de los sacrificios, que también lo tocamos en la primera parte de estos episodios, ¿verdad? Entonces, tú me estás diciendo que la iglesia es una morada donde el Espíritu Santo permanece en este tiempo. Amén. Porque Jesús mismo dijo: estará en vosotros para siempre. Wow, es increíble. Un paracleto, un consolador. Para siempre. Uno que irá contigo donde quiera que vaya. Oye, como dice el texto: yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Él era un consolador en el momento, pero él tenía que irse. Él tenía que ascender al Padre. Pero no nos iba a dejar solo. Iba a mandar otro consolador. Y ese es el Espíritu. Yo no estaré con vosotros por siempre. Exacto. Yo seré quitado, pero exacto, yo le rogaré al Padre para que venga el Espíritu Santo. Claro. Y estará en ustedes para siempre. Para siempre. Para siempre, amado Hansel, para siempre. Entonces, aquí hay algo que me gustó mucho que dice: siempre se emplea en relación con el pronombre personal masculino, a pesar de que en griego el término espíritu sea neutro. Siempre se pone de forma masculina, pero es neutro. En griego es neutro, eso es algo neutro, eso no tiene nada que ver ni con que sea masculino ni con que sea femenino. En la Por palabra eso de Dios dice que descenderá sobre toda carne. En la palabra de Dios muchas veces cuando se habla de hombre se refiere a niños y a mujeres. Exacto. Es lo mismo. Exacto, es algo conglomerado. Sí. Entonces, me gustó mucho esa parte porque hay gente que pensará que el Espíritu Santo es mujer o que el Espíritu Santo es hombre o que etcétera. No, eso no tiene nada que ver. No hay sexo para eso. No hay nada que ver con eso. Es simplemente espíritu, simplemente espíritu. Manifestaciones para que nosotros como humanos podamos entender. Exacto, pero como te dije ahorita, como te dije anteriormente, son términos lingüísticos. Sí. Términos que se le acuñan para nosotros poder entender algo, para poder darle entendimiento a las cosas, razonarlo. Ahí sí entra un poco la razón y la lógica. Pero cuando se trata de cosas sobrenaturales, ahí no podemos ver si es masculino o si es femenino. No hay nada que ver ahí. Ahí lo que tenemos que ver es el poder de nuestro Dios, el poder de nuestra deidad, de lo que adoramos. Lo que Él nos da a entender por su gracia y su misericordia. Por su gracia y su misericordia, eso es lo que tenemos que ver ahí. Entonces, fíjate que, ¿cómo lo podemos probar? Por ejemplo, en Juan 16, 13 al 14, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad. Ahí cambia todo un renglón de que si es masculino, que si es femenino. Es verdad. Cristo, tú podrías decir verdad. Espíritu de verdad. Cristo es la verdad. Y etcétera. Tú le puedes añadirle algo más, ponerle algo más, estaría mal. Es simplemente el Espíritu de Dios, el poder de Dios manifestado. Amén. Otro pasaje, Hechos 13, 2. Dice: ministrando estos al Señor y ayudando, dijo, el Espíritu Santo. Tú ves, el Espíritu Santo. Ahí vemos otra palabra, es santo. Ahorita era verdad. Ahora es santo. Ahora es santo. Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Fíjate que el Espíritu Santo, a tener personalidad. Porque ahí estamos viendo que la persona del Espíritu Santo está eligiendo, está apartando a los creyentes para ir y predicar. Para ir a predicar. Aparte de que es el Espíritu de verdad, es ahora el Espíritu Santo mismo tomando a Saulo y a Bernabé para una obra. Y esto te da a entender a ti que Él tiene decisión, que Él toma decisiones, que Él guía, que Él protege, que Él cuida.
Nosotros podíamos decir en términos humanos, para que el Espíritu Santo nos da a entender a nosotros que Él tiene mentalidad, pero no en Él sí. piensa. Él no es humano, Él es espíritu y nos da a entender por el Espíritu que Él tiene mentalidad, pero el Espíritu es unisapiente. Sí. Eso es sobrenatural. Fíjate dónde lo podemos leer. El Espíritu piensa, entonces el lenguaje tiene voluntad. Eso lo vemos en Romanos 8:27. El Espíritu piensa, fíjate cómo dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahí está el punto. Ahí está, Él escudriña, Él piensa, Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Él escudriña nuestro pensamiento. Por eso era que le decía ahorita que sin el Espíritu nosotros nada podemos hacer. Nosotros simplemente somos colaboradores de Dios. Toda la gloria es para Dios. Nosotros sin el Espíritu nada podemos hacer. Y es el Espíritu Santo que escudriña la mente, la intención del corazón de aquellos que van a recibir la palabra de Dios. Y por eso es que el Espíritu Santo pone la palabra en sus colaboradores para entonces ir a impartirla y entonces él comenzar a hacer milagros, prodigios, libertar, sanar. Y es el Espíritu que lo hace. Por eso nosotros, como Pablo, aquella pitonisa que le estaba diciendo, oh, aquellos grandes hombres de Dios, Pablo los reprendió. ¿Por qué? Porque no era Pablo quien estaba haciendo los milagros, era el Espíritu Santo a través de Pablo. ¿Cuál era, ¿Cuál era el otro también que quería comprar? Creo que era Pedro, que le estaba ofreciendo. Algo así, ¿verdad? Le estaba ofreciendo, sí. Simón, era como Simón le llamaba. Y le estaba ofreciendo dinero. Dinero para comprar ese poder. Oye, que... o sea, pero el apóstol en ese momento, creo que era Pedro, lo reprendió también. Porque él no entendía la manifestación del Espíritu Santo. La morada de él no estaba apta para que el Espíritu Santo Esto no se compra. Esto no se compra, esto no se vende. ¿Qué era él? Un hechicero, un idólatra. Esto no se compra ni Entonces, se vende. El Espíritu Santo no podía habitar. Por eso el Espíritu Santo no obraba milagros, no obraba en palabra a través de aquel mago. Porque aquella persona era orgullosa, iracunda, idólatra, adoraba a otros dioses. Sin embargo, en Pedro, en aquel colaborador de Dios, era un hombre que estaba apartado para el Señor. Amén. Otro texto que dice... Esto está en 1 Corintios 2:10. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué dice? Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto es interesante, hermano Hansel, conocerlo. Y sigue diciendo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ve, o sea, ahí volvemos y tomamos los nombres que mencioné al principio. Aquí vemos el Espíritu de Dios, pero Él es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo. Él escudriña, Él descifra, Él descubre. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual. Fíjate que el mismo Espíritu Santo es el que enseña. Él acomoda las cosas espirituales a lo espiritual. Y no tenemos el espíritu del mundo. Hay espíritus. Espíritus inmundos. Inmundos, espíritu del mundo, espíritu diabólico, como queramos llamarle. Hay otras clases de espíritu. Hay otro tipo de mover. Pero nosotros no nos movemos como esos. Nosotros nos movemos bajo el Espíritu Santo de Dios. Y cuando habla del espíritu del mundo, está hablando de esa ola
deleites, sí, esos delitos, pasiones, pecados, y esas cosas que hay, que el mundo nos ofrece. La palabra mundo se puede aplicar en muchas facetas. Está el sistema de cosas. El sistema de este mundo. Sí, el sistema de este mundo. Está el cosmos, todo lo que rodea, las galaxias y eso se aplica al término mundo. Y está el mundo en sí, que son las personas. Las personas mismas provocan estos deseos, estos deleites en su propia concupiscencia. Entonces nosotros no andamos con ninguno de esos espíritus. No, y lo podemos ver, por ejemplo, en Pablo. Pablo era un hombre conocedor de muchas leyes. Sin embargo, cuando él viene a Cristo, tiene un encuentro con el Señor, se dice que se aparta 3 años para estar a sola con el Señor. ¿Cómo? Orando, leyendo la palabra y recibiendo del Señor. Cuando Pablo sale a predicar, él dice: yo no vengo a ustedes con sabiduría humana que aprendí de mis maestros. Yo vengo con palabra que recibí directamente del Espíritu Santo de Dios. Así es. Y por eso era que Pablo se dirigió a muchas masas de personas, a muchos continentes, a muchas regiones a predicar la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo iba confirmando la palabra de Dios. Palabra con poder, prodigios y señales. Y Dios era quien lo iba respaldando. Amén. Y él sin el Espíritu nada podía hacer. Otro texto, ya en el Antiguo Testamento también, que habla del Espíritu Santo. En este caso también toma el nombre de Jehová, el Espíritu de Jehová. Y es Isaías capítulo 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Muy famoso, ¿verdad? Sí. Si el que no conoce eso, vuelve a coger doctrina. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de las cárceles. Fíjate que ahí volvemos a tomar nuevamente el término Espíritu de Jehová. Y dice que está sobre mí. Isaías, esto es una referencia que lo vemos en Lucas capítulo 4. Amén. Cuando viene el maestro, toma el rollo de Isaías y lee este pasaje. Hace referencia al Mesías, a que el Espíritu está sobre él para hacer esto que acaba de decir el texto. Alabado sea el nombre del Señor. A proclamar el año agradable, el año bueno de voluntad de Jehová. El día de la venganza de Dios vuestro. A consolar a todos los enlutados. O sea, ahí habla de un sinnúmero de cosas que el maestro hizo a través del Espíritu Santo de Dios. En todos los evangelios podemos ver cómo el Espíritu Santo dirigió a Jesús a predicar la palabra, a sanar, a libertar a los endemoniados, a restaurar un pueblo que estaba apartado del Señor, porque le había dado la espalda al Señor. Incluso, aún antes de su muerte, la Biblia dice: a los suyos vino y no les recibieron. Pero nosotros, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, dice la palabra que aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro, porque aquel que dice ser suyo debe de andar como Él anduvo. Amén. Y nosotros como iglesia somos morada del Espíritu Santo para ser guiados. Amén. Y hacer su voluntad. Fíjate, por eso es que lo tratamos como una persona, Hans. Por eso se le puede tratar como una persona. Piensa, habla, no dirige, no conduce, no consuela. O sea, tiene cualidades, podríamos decir hasta humanas, pero no son humanas. Sí, parecidas, pero no son humanas. Por eso lo tratamos así. Podemos tratarlo así como una persona cuando nos referimos a Él, al Espíritu Santo de Dios. Otra cosa, no se le puede mentir. El Espíritu Santo no se le puede mentir. Hay una historia muy, muy hermosa. Y digo hermosa porque aquí vemos algo poderoso en Dios. Y dice, y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? No se le debe mentir al Espíritu Santo. Y dice, sustrajeron del precio de la heredad. Ellos vendieron un precio de la heredad y era otro.
Y sabemos la historia, ¿qué sucedió? Habían dispuesto en su corazón entregarle a la obra del Señor, sí, pero al final hicieron algo, mintieron. Ellos eran morada del Espíritu Santo, pero algo que sucedió ahí, que esa morada fue sucia, porque mintieron. Por la avaricia, el padre de la mentira es Satanás. Por Satanás. Mintieron. Y la otra fue que hablaron, bueno, sí, mintieron. Robaron. Sí, ellos tomaron. No, porque eso era de ellos. Ellos lo que hicieron era fue... de ellos, pero lo habían puesto a disposición. Fíjate cómo dice. Si leemos más para arriba, dice el texto. Y sustrajeron del precio sabiéndolo también su mujer. O sea, ellos propusieron vender o propusieron dar una cantidad, pero tomaron de esa cantidad y dieron otra, ¿verdad? Porque eso era de ellos. Si ellos no querían darlo, lo de él era no darlo, no prometerlo en su corazón. Entonces dice el texto: pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendiendo una heredad, y sustrajeron del precio, sabiendo también su mujer, y trajeron solo una parte. O sea, ellos tomaron del precio y trajeron solo una parte. La puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieres al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad. Dice el 4, que será el 3 del capítulo 5. Reteniéndola, no se te quedaba a ti. O sea, tú teniéndola, tu posesión, eso es tuyo. Tú podías hacer con él lo que tú quisieras. Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, a una persona se le puede mentir. Se le mintió al Espíritu Santo. Le mintieron al Espíritu Santo, le mintieron a Dios. Y al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los creyentes que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Wow. ¿Ve? Pasaron un lazo de 3 horas. Sucedió que entró su mujer. Parece que ella no sabía lo que había pasado. No sabiendo lo que había acontecido. Ve, dice el texto. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar el Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Wow. Y ahí es la consecuencia del pecado. Así es. Y aquí vemos el Espíritu Santo accionando de forma inmediata. De forma inmediata. La dejó con lo que es el pecado, con lo que es la mentira, con lo que es el engaño. Por eso fue que el salmista David, en una ocasión, cuando él pecó, él dijo: Señor, no aparte tu Santo Espíritu de mí, porque él sabía que si el Espíritu se apartaba de él, corría peligro lejos de Dios. Así es. Y por eso es que nosotros como creyentes, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, pero si el Espíritu Santo no te está corrigiendo, lamentablemente tienes que revisarte, pero rápido. Porque cuando el Espíritu Santo no corrige, no latea, es porque sabemos que somos hijos de Dios, porque dice la palabra que el Padre que ama a su Hijo lo corrige. Pero si el Espíritu Santo ya no te está corrigiendo, revísate rápido, limpia la morada y pídele a Dios que su Espíritu Santo permanezca en ti. Amén. Porque puede ser demasiado tarde si partes en Cristo. Entonces, aquí vemos también, Hansel, cómo el Señor mismo, el Espíritu Santo mismo, hace este tipo de obra. Ya dijimos que Él piensa, que Él tiene, ¿verdad? Sentimiento, que tiene su sentimiento, porque se entristece. Alabado sea el nombre del Señor. Y creo que en el podcast anterior también lo hablamos. También me llama mucho la atención que Él enseña y convence. Él testifica, conduce, entiende, habla, anuncia. Juan
14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Tenemos el 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual produce del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Dos cosas distintas hay aquí: justicia y juicio. Va a enseñar a hacer justicia y va a enseñar y va a mostrar lo que es el juicio. Va a hablar de juicio, el juicio por no practicar la justicia. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Wow. El Espíritu Santo que nos va a enseñar las cosas que habrán de venir, hermano Hansen. Y hay veces que la gente anda buscando uno por allá, otro por acá, una gente por acá, otro por acá, para que le hable la cosa que ha de venir. Olvídese de eso, es el Espíritu Santo que tiene que guiarte y decirte y enseñarte lo que ha de venir. Simplemente es leer la palabra y pedirle al Espíritu Santo de Dios que te ilumine para que puedan conocer los tiempos que estamos viviendo. Así es. Y cómo te encuentras tú, porque la misma palabra habla de cómo está la morada del Espíritu Santo. Así es, cómo está la morada del Espíritu Santo. La palabra de Dios tiene que transformarte. Si la palabra de Dios no te transforma, nada lo va a hacer. Así es, así es. Es una divinidad. El Espíritu Santo es una divinidad, es de Dios, es Dios. Por eso creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres son los que dan testimonio en el cielo. Exacto, en uno. Ellos son uno. Única. Es uno, es un Dios, pero Él tiene estas no quiero decir cualidades, estas personalidades. Estas personalidades como nosotros. Nosotros no somos esta carne. Nosotros no somos hueso, no. Nosotros somos una alma que vive en un estuche, que es este cuerpo. Y el Espíritu del Señor que le da vida a este cuerpo. Así es. Y nosotros somos esta morada. Por eso la Biblia dice que nos guardemos cuerpo, alma y espíritu. Que algunas enseñanzas hay también que no son malas, que hay que examinarlas. Dicen que tu alma, que son tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos, más tu cuerpo, podríamos decir todo lo que conduce a conciencia es lo que compone esa alma y mora en este cuerpo. O sea, viene siendo como tú vienes siendo ese aliento de vida, junto con ese cuerpo, viene siendo un alma. Y esa alma es lo que va a estar delante de la presencia de Dios para juicio. Entonces, hay algunos que creen que es dictócomo, que son dos en uno, y otros que son tres en uno, tricótomo, ¿verdad? Que son tres en uno, alma, cuerpo y espíritu. Pero eso es otra clase más para, más para adelante. Que ninguna de las dos están ni muy mala, ni muy, sino que son creencias. Son simples creencias. Pero seguimos con el Espíritu Santo. Me gusta esta parte cuando dice que es una divinidad, o sea, que es Dios. Los textos que hablan de la personalidad del Espíritu Santo afirman también generalmente su divinidad. Poseen los atributos divinos. Omnisciencia, que tú lo mencionaste ahorita, es omnisciente, omnipotente, omnipresente, eterno, es eterno. Podemos ver eso en 1 Corintios, capítulo 2, verso 10 al 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahí entra la omnisciencia. Ahí entra la omnisciencia. Salmos, lo vemos en Salmos, Antiguo Testamento. Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No hay forma. Si subo a los cielos, ¿qué dice el texto? Allí estás tú. Si voy al Seol, que habla de la muerte o la tumba, allí estás tú. Mientras dice que allí estás.
si tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, allí está también. O sea, no hay forma de ocultarse del Espíritu Santo de Dios. También lo encontramos, otro pasaje, que ya vimos la omnisciencia, ¿verdad? La omnipresencia. También vemos en otro pasaje, Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es omnipotente, la omnipotencia de Dios. ¿Qué significa esto? Que es todopoderoso. Otro texto, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, otro término que también se le añade, Espíritu Eterno, eso habla de su eternidad, aleluya, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es una pregunta que hace. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es una pregunta que hace. Y ahí confirma que es eterno, que es para siempre, que es eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Lo vimos ya en el Antiguo Testamento y lo vimos en el Nuevo Testamento. Estas cualidades poderosas. Es omnipresente, omnisciente, omnipotente y eterno. O sea, no hay forma de escaparse. No hay forma de decir que no es real. Porque el Espíritu Santo es real. Alabado sea el nombre del Señor. Es identificado con Dios como el Señor. ¿Dónde lo vemos? Hechos capítulo 5, verso 3 al 4. Y dijo Pedro, Ananí, ¿qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y del precio de la heredad. Aquí está hablando y dice, entonces más para abajo, no le mentiste a los hombres, sino le mentiste a Dios. Aleluya. Le mentiste a Dios. ¿Dónde lo dice? El 4. Reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aleluya. Miren con qué referencia vemos al Espíritu Santo. Mira cómo vemos el Espíritu Santo de Dios obrar. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es poderosísimo, Hansel. No sé si eso te llena pero a mí me estremece ver cómo el Espíritu Santo obró en el Antiguo Testamento, obra en el Nuevo Testamento y obra hoy en día en la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, texto muy famoso que conocemos todos nosotros. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es tremendo, Hansel. O sea, esto me da a entender todos estos textos, que la Biblia entera, que el mundo entero, que todo está lleno del Espíritu Santo. Todo es del Espíritu Santo de Dios. Sabe, en ese texto que acabaste de leer, hay algo muy interesante. Y es que cuando empieza a leer, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Era como, estoy buscando algo, un lugar donde posar, pero todo está desordenado. Y podemos ver eso como cuando Jesús es bautizado. Este es mi Hijo amado. Dice que esa paloma vino y posó. Y fue confirmado con el Padre. Sí. Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Este es el lugar de mi morada eterna, donde el Espíritu Santo le agradó posar por toda la eternidad. Él estaba en la creación. ¿Dónde? En la iglesia. Ya nosotros somos esa morada del Espíritu. Desde la creación está el Espíritu Santo. También dice el texto en el 2, capítulo 2 de Génesis 7, que Él es el que nos da aliento.
Él es el que nos da aliento. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo y de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Sopló. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y en él sopló aliento de vida. Ahí es que se entra y dice lo que te estaba diciendo hace un momento del alma, que en ese punto es que se viene a formar el hombre como alma viviente. Cuando sopló aliento de vida. El aliento de vida trajo todo eso que va a ser juzgado, su alma. Ahí. Pero está la otra parte que es alma, cuerpo y espíritu. Sí. Al final, Dios es el que sabe cómo lo hace en esa parte. Pero me llama mucho la atención, Hansel, que dice que sopló en él aliento de vida. El que le dio vida a este cuerpo. Le dio vida a este Por cuerpo. eso en una ocasión, apoyando esa doctrina de la Trinidad, del cuerpo tripartito, se dice que en el principio Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Eclesiastés dice, como polvo eres, y al polvo volverás. Como dice también en Génesis, lo dice claramente, pero en Eclesiastés dice que el espíritu que Dios puso en ese cuerpo va a Dios quien lo dio. Pero el alma, ¿es ese espíritu o fue creada por sentimientos, emociones, lo que uno palpa, siente? Ya esas cosas, eso es otro punto que podemos desarrollar en otro momento. Más adelante. Pero es importante tomarlo desde ahí. Pónganse un comentario si quieren que hablemos del tema. Sí. Bien, Hansel, entonces sigue diciendo, y este otro pasaje, el 3 del Génesis, estamos en el Génesis todavía. Sí. Capítulo 6, verso 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu, ese tú lo conoces, ¿verdad? Complétalo. Contra toda. Con el hombre. Con el hombre. Para siempre. Porque ciertamente él es carne, mas será sus días 120 años. ¿Qué pasó ahí? Por el pecado. La transgresión. La transgresión. Dice la Biblia en ese pasaje que el pecado subió a la presencia de Dios. El espíritu moraba. Fíjate que dice, no, con el hombre. No contenderá, no morará, no estará más. No estará más. Y en el principio había una morada que le agradaba a Dios, porque después que Dios creó todas las cosas, sí, Él hizo un huerto donde Él visitaba y moraba con Adán y Eva. Era un lugar agradable donde Él le complacía bajar y hablar y conversar con ellos. Pero después del pecado dice que hubo una separación. El Espíritu Santo, Dios ya no volvió a tener esa comunión con ellos. Y eso por causa del pecado reinó la muerte, y por cuanto todos hemos pecado, dice la palabra de Dios, estamos separados. Pero cuando vino Cristo, nosotros ahora como iglesia venimos a ser morada del Espíritu. Así es, porque Él restauró. Una restauración. Él restauró esa comunión que se había roto en el huerto del Edén. Sí. Aleluya. Tremendo. Bendito Dios. Tremendo. Job 33:4 dice, y el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Lo que venimos diciendo desde el principio, lo que hizo con el hombre en el principio, me dio vida, aliento de vida. Así es. El dice, Espíritu del Salmo 104:29. Y escóndese de tu rostro, se turba, y escondes tu rostro. Ahora sí, esconde tu rostro, se turban, les quita el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envía tu espíritu, envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Aleluya. Polvo eres, al polvo volverás. Si sigo leyendo, habla más de ese mismo término. Pero y es sobre el Espíritu Santo. En esa forma que le dio al hombre, también es donde mora el Espíritu Santo. Y es por eso que esa morada del Espíritu Santo tiene que estar apta, preparada
para la persona más maravillosa que vendrá a habitar en esta casa. Así es. Que es el Espíritu Santo de Dios. Así es. Por eso la palabra dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Que aquel que tiene esta esperanza se limpia, se purifica y anda irreprensible, porque es el Espíritu Santo. Tú eres el arca, tú eres ese transporte donde el Espíritu Santo mora, te guía y convence a otro de pecado. Amén. Voy a leer un pasaje más de Isaías 63:11. Dice: pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de sus rebaños? ¿Dónde el que puso en medio de su Santo Espíritu? Aleluya. Aquí lo invirtieron. Ve como te explicaba en el podcast pasado, que en la Biblia lo pone en la inversa en ocasiones. Aquí dice Santo Espíritu o Espíritu Santo, Santo Espíritu. Es lo mismo. Son diferentes manifestaciones, diferentes formas de pronunciarlo, pero es el mismo. Esto es para que tú veas que la Biblia tiene ese rejuego. Sí, para una forma más práctica y más fácil de nosotros poder entender el contexto. Pero me gusta mucho esto porque habla de que el Espíritu estaba en el pueblo, que el Espíritu Santo se movía en el pueblo. Él mismo dice que si el pueblo se humillare, reconocieran sus pecados, sanaría su tierra, y ellos serían su pueblo y él sería su Dios. O sea, Dios mismo en muchas ocasiones quiere que seamos su pueblo, donde Él morar, donde Él habitar. Un representante, y ese representante somos nosotros, la iglesia. Así es. Porque el pueblo de Israel, desde todas las naciones del mundo entero, se escogió ese pueblo para proclamar a ese Dios vivo y de poder, pero por causa del pecado y las transgresiones hubo una pausa para que el mundo entero hoy seamos convencidos del pecado. Así es. Y seamos morada del Dios eterno, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Padre eterno, el Espíritu Santo, Dios eterno, Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jesús es el Padre mismo, es el Hijo mismo, es el mismo Espíritu. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres uno son. Así es. Amén. En el cual mora en su pueblo, en su iglesia. Amén. Y Dios hoy te llama al arrepentimiento, a que te arrepientas de tu pecado, que si hay algunos pecados que te son ocultos, que lo confiese delante del Señor, y eres fiel y justo para perdonar todo tu pecado y limpiarte de toda maldad. Amén. Y al hacer esto, su morada estará limpia y apta y agradable para que el Espíritu Santo Amén. Pueda morar y nosotros podamos honrarle y adorarle en espíritu Amén. Y en verdad. Así es. Creo que ya con esto que hemos hablado, hay mucho material, hay mucho que decir del Espíritu Santo, pero es bueno que también tú entiendas que tienes que hacer tu parte. Sentarte con tu Biblia, empezar a estudiar, a escudriñar, a buscar, a meditar y a orar. Si aún no has recibido esa presencia de Dios, ese Espíritu Santo, empezar a orar por Él, porque Él viene a quien le pide. Tú tocas y Él te abre, tú pides y Él te dará, tú llamas y Él te abrirá. O sea, el Espíritu Santo está disponible para todo creyente. Así que Dios te bendiga mucho. Yo quiero que oremos por esa comunidad que está ahí detrás de cámara y que también quizá está atento a cada podcast. Ha perdido probablemente. Sí, y que también necesita de oración, porque puede ser que haya uno ahí que escuche esto, Hansel, e inmediatamente reflexione y diga: necesito del Espíritu Santo. Así que si eres alguien de quien alguna vez probablemente ha sentido su presencia, no te conformes a vivir sin su presencia. Así es. Es necesario que nosotros estemos sumergidos en su presencia. No te conformes con simplemente venir
a una hábitat donde el Espíritu Santo se esté moviendo y tú sientas su presencia, como en la iglesia. Que llegue a la iglesia y siente su presencia. No te conformes con vivir simplemente sintiendo la presencia del Señor. Es necesario que tú seas sumergido constantemente en la presencia del Señor. No solamente que la presencia de Dios tú la sientas, sino que la presencia de Dios vaya contigo donde quiera que tú vayas. Y asimismo oramos, amén, creyendo que de hoy en adelante el Espíritu Santo vendrá a tu vida, vendrá a tu casa y morará en tu vida. Y por amén, eso oramos así en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias. Te damos toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Te honramos en este momento y te pedimos, Dios, por aquellos oyentes que están escuchando, Dios mío, tu palabra. Oramos, Dios mío, para que sea tú morando en su vida, guiándolo, consolándolo, protegiéndolo, Dios mío, guardándolo, librándolo de todo mal. Tú eres el Espíritu Santo de Dios, el único Dios verdadero, aquel que Cristo ha dejado para que more en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos perdone, Espíritu Santo, si te hemos fallado, si te hemos ofendido. Te pedimos, Dios mío, que nos perdone. Te pedimos, Señor, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que tu presencia, así como en el pueblo de Israel guiaste, Dios mío, como de noche columna de fuego y de día columna de nube, Dios mío, así mismo guíe al creyente, Dios mío, a cada persona que necesitan tu presencia en su vida. Oramos en el nombre de Jesús para que permanezca sobre ello en el nombre de Jesús. Gracias, amén, por ello. Gracias, así es. Señor. Te pedimos, Dios, de que sea tú obrando, de que sea tú trabajando, Espíritu Santo, a través de este material, Padre amado, de este video. Y que si alguno, Señor, es arrepentido en el momento, aleluya, que puedan también hacernos saber de que le ha funcionado este podcast, que le ha funcionado este video. Padre, en el nombre de Jesús oramos por aquello que le hace falta al Espíritu Gloria Santo. A Dios. Oramos por aquello que le hace falta a Dios, una renovación por el Espíritu Santo. Oramos, Señor, aleluya, y pedimos por aquellos que van a ser tocados a través de este material, para que ellos también puedan, Dios, aleluya, testificar y que tú le des a entender que necesitan más y más cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Un placer, Hansel. Gloria a Dios. Igual, mi hermano, así lo que vienen, están viendo este video, pueden irse a la página y buscar la persona del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y ahí van a encontrar un video que será de gran edificación para su hijo, para su vida. Lleno del Espíritu Santo. Suscríbete al canal, deja tu comentario. Si hay alguna pregunta, podemos contestarla en el próximo video. Que Dios te bendiga mucho.